Contexto histórico y temas principales de Segunda Epístola a los Tesalonicenses. La Segunda Epístola a los Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo poco tiempo después de su primera carta, probablemente entre los años 51 y 52 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero. Al igual que la primera a los tesalonicenses, esta carta fue dirigida a la iglesia en Tesalónica, una ciudad estratégica en la región de Macedonia, conocida por su comercio y su diversidad cultural. La comunidad cristiana en Tesalónica había sido establecida por Pablo durante su breve estancia allí, relatada en Hechos 17, donde enfrentó resistencia de los judíos incrédulos. Pero también logró ganar seguidores entre los griegos y las mujeres prominentes de la ciudad. A pesar de su joven edad como iglesia, los creyentes de Tesalónica demostraron una fe firme y un amor activo, lo que llevó a Pablo a elogiarlos en su primera carta. Sin embargo, al recibir noticias sobre nuevas preocupaciones en la congregación, Pablo escribió una segunda carta para abordar cuestiones doctrinales, reforzar su esperanza escatológica y exhortarlos a mantenerse firmes en medio de la persecución. Uno de los temas centrales de 2 Tesalonicenses es la clarificación sobre la segunda venida de Cristo. Algunos miembros de la Iglesia habían sido engañados por enseñanzas falsas que afirmaban que el día del Señor ya había llegado, lo cual generaba confusión y temor. Pablo corrige este error, explicando que ciertos eventos proféticos deben ocurrir antes del retorno de Cristo, incluyendo la aparición del hombre de pecado o hijo de perdición. Este pasaje, uno de los más discutidos en la teología escatológica, ha sido interpretado de diversas maneras, pero su propósito inmediato es tranquilizar a los creyentes y evitar que se desanimen ante la idea de que el fin está inminentemente cerca. Además de la enseñanza sobre la venida de Cristo, Pablo aborda problemas prácticos dentro de la Iglesia, particularmente la actitud de algunos miembros que, en espera del retorno de Jesús, habían dejado de trabajar y vivían en ociosidad. Esta situación generaba tensiones sociales y económicas dentro de la comunidad cristiana, por lo que Pablo instruye claramente que aquellos que no trabajan no deben comer, exhortando a los creyentes a seguir su ejemplo de laboriosidad y responsabilidad. Estos temas, combinados con palabras de ánimo y oraciones por la perseverancia de los hermanos, forman el núcleo de 2 Tesalonicenses, una carta que, aunque breve, aborda cuestiones teológicas y éticas cruciales para la vida de la iglesia primitiva. El encuentro de Pablo con la iglesia de Tesalónica y su origen espiritual. El apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, estableció la iglesia en Tesalónica durante su segundo viaje misionero, como se relata en Hechos 17. Su ministerio en esta ciudad fue breve pero intenso, ya que alentó a los creyentes a mantenerse firmes en la fe a pesar de la oposición de los judíos incrédulos. Aunque Pablo no pudo permanecer mucho tiempo con ellos, su preocupación pastoral por la iglesia lo llevó a escribir primera a los tesalonicenses poco después y posteriormente segunda a los tesalonicenses para abordar nuevas preocupaciones doctrinales y prácticas. La relación entre Pablo y los tesalonicenses era profundamente afectuosa, y en ambas cartas el apóstol expresa su gratitud por su fe, amor y testimonio constante en medio de la persecución. En 2 Tesalonicenses 1:3-4, Pablo escribe: Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por vuestra fe que va creciendo cada vez más, y por el amor de todos vosotros que va aumentando entre vosotros, de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estas palabras reflejan el profundo impacto espiritual que tuvo el Evangelio en la vida de los creyentes de Tesalónica. Aunque eran una iglesia joven, su fe estaba activa, su amor hacia los hermanos era evidente y su perseverancia en medio de la persecución era admirable. Pablo no solo se regocijaba por su crecimiento espiritual, sino que también los usaba como ejemplo para otras iglesias, destacando cómo el poder transformador del Evangelio podía manifestarse incluso en circunstancias difíciles. Esta gratitud de Pablo hacia los tesalonicenses se fundaba en el reconocimiento de que su fe no era meramente intelectual, sino que se expresaba en acciones concretas. En Primera Tesalonicenses 1:3, Pablo ya había mencionado su fe en obra, amor en labor y esperanza en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en su segunda carta, reitera cómo su fe sigue creciendo y cómo su amor mutuo se fortalece.
lo cual es un testimonio poderoso de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Esta progresión espiritual no solo era motivo de alegría para Pablo, sino también un recordatorio de que el Evangelio produce frutos visibles en los creyentes, independientemente de su contexto cultural o social. Además de su gratitud, Pablo también expresa su confianza en la justicia divina, asegurando a los tesalonicenses que Dios los considera dignos del reino de Dios y que juzgará a sus perseguidores. En 2 Tesalonicenses 1, 5-7, Pablo escribe: Esto es muestra de la justa sentencia de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo ante Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar descanso con nosotros. Esta promesa de justicia divina no solo consolaba a los creyentes en su sufrimiento, sino que también les recordaba que su fidelidad a Cristo tenía un valor eterno. Aunque enfrentaban persecución, su testimonio fiel no era en vano, y Dios los recompensaría en el día de su revelación. A través de estas palabras de aliento, Pablo no solo fortalecía la fe de los tesalonicenses, sino que también establecía una base teológica para su esperanza escatológica. Su mensaje era claro: la Iglesia debía mantenerse firme en medio de la adversidad, sabiendo que su fidelidad a Cristo no solo tenía un impacto presente, sino que también tenía un propósito eterno en los planes redentores de Dios. Clarificación sobre la segunda venida de Cristo. Una de las principales preocupaciones que Pablo aborda en 2 Tesalonicenses es la confusión sobre la segunda venida de Cristo. Algunos miembros de la Iglesia habían sido engañados por enseñanzas falsas que afirmaban que el día del Señor ya había llegado, lo cual generaba temor y desesperanza entre los creyentes. Esta creencia errónea parece haber surgido de rumores, cartas falsas atribuidas al propio Pablo o interpretaciones apresuradas de sus enseñanzas anteriores. El apóstol se apresura a corregir este error, asegurando a los tesalonicenses que ciertos eventos proféticos deben ocurrir antes del retorno de Cristo, y que no deben dejarse llevar por el pánico ante señales aparentes del fin inminente. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo escribe: Os rogamos, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuesta de nosotros, como si el día de Cristo estuviera presente, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, Pablo establece dos condiciones previas para la segunda venida de Cristo. Primero, debe haber una gran apostasía, es decir, una rebelión generalizada contra la fe. Y segundo, debe revelarse el hombre de pecado, una figura que se opone a Dios y engaña a muchos con falsas promesas y señales engañosas. Este pasaje, uno de los más significativos en la teología escatológica del Nuevo Testamento, busca tranquilizar a los creyentes de que el fin no está tan cerca como algunos temían. La identidad del hombre de pecado ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo ven como una figura específica, posiblemente relacionada con el anticristo mencionado en otras epístolas, mientras que otros lo entienden como un sistema o poder que se levantará en los últimos días para oponerse al Evangelio. Independientemente de la interpretación exacta, Pablo enfatiza que este individuo o entidad ejercerá una influencia poderosa, exaltándose sobre todo lo que es llamado Dios o es adorado, incluso sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios mismo. Segunda Tesalonicenses 2:4. Esta descripción evoca imágenes del poder abominable mencionado en el libro de Daniel, sugiriendo que el hombre de pecado será una figura que busca usurpar el lugar de Dios y engañar a los incrédulos con una falsa religión o autoridad. Pablo también menciona que este hombre de pecado no se revelará completamente hasta que sea quitado de en medio algo o alguien que lo está conteniendo temporalmente. Tetrie, Tesalonicenses 2, 6-7. Aunque Pablo no especifica exactamente qué es este restrinente, algunos intérpretes lo han asociado con la autoridad romana, con el ministerio del Espíritu Santo en el mundo o con la presencia de la Iglesia como luz en la oscuridad. Lo que sí queda claro es que el hombre de pecado no puede manifestarse plenamente hasta que este freno sea eliminado, lo cual sucederá en el momento designado por Dios. Más allá de la identificación específica de este personaje,
El mensaje principal de Pablo es que los creyentes no deben alarmarse ante rumores o interpretaciones apresuradas del fin. El retorno de Cristo es seguro, pero no sucederá hasta que se cumplan ciertas condiciones proféticas. Esta enseñanza no solo tranquiliza a los tesalonicenses, sino que también establece un marco teológico para entender el desarrollo de los últimos tiempos, reforzando la necesidad de vigilancia, fidelidad y esperanza en medio de las dificultades. Instrucciones sobre el orden y la diligencia en la vida de la Iglesia. Además de abordar las confusiones doctrinales sobre la segunda venida de Cristo, Pablo también dirige una serie de exhortaciones prácticas a la Iglesia de Tesalónica, enfocándose especialmente en la importancia del orden, la responsabilidad y la laboriosidad. Una de las principales preocupaciones que surgen en la carta es la actitud de algunos miembros de la congregación que, bajo la influencia de malas enseñanzas o una interpretación equivocada del retorno de Cristo, habían dejado de trabajar y vivían en ociosidad. Esta situación generaba no solo un problema económico, sino también una crisis espiritual y social dentro de la comunidad cristiana, ya que aquellos que no trabajaban dependían del apoyo de los demás, lo cual ponía una carga injusta sobre los demás creyentes. En 2 Tesalonicenses 3, 6 a 12, Pablo aborda directamente este asunto, escribiendo: Os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que recibió de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de nadie gratuitamente, sino que con trabajo y fatiga trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros una norma a seguir. Porque os dijimos ya estando con vosotros, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero oímos que algunos andan entre vosotros desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en cosas vanas. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen con quietud y coman su propio pan. Estas palabras reflejan el enfoque equilibrado de Pablo. No solo corrige el comportamiento erróneo, sino que también establece un modelo de conducta basado en su propio ejemplo. Pablo no se limita a ni emitir una orden desde la distancia. En cambio, recuerda a los tesalonicenses que durante su estancia entre ellos, él mismo trabajó para no ser una carga, incluso cuando tenía el derecho de recibir apoyo material como apóstol. Esta actitud de humildad y responsabilidad era fundamental para mantener la integridad de la Iglesia y evitar que las prácticas irresponsables dañaran su testimonio ante los incrédulos. El mandamiento de Pablo de que si alguno no quiere trabajar tampoco coma no es una simple regla económica, sino una exhortación ética y espiritual. En la cultura del primer siglo, donde la supervivencia dependía en gran medida del trabajo manual, la ociosidad no solo era una cuestión de holgazanería, sino que también podía llevar a la dependencia excesiva de otros y a la falta de testimonio cristiano. Además, Pablo advierte que quienes viven sin propósito laboral suelen caer en cosas vanas, lo cual puede interpretarse como chismes, controversias innecesarias o actividades que distraen de la misión espiritual de la Iglesia. Este énfasis en la productividad y el trabajo honesto no solo refleja una ética cristiana, sino que también subraya la importancia de la responsabilidad personal dentro de la comunidad de fe. Sin embargo, Pablo no se detiene en la corrección disciplinaria. También ofrece una exhortación positiva, animando a los creyentes a no cansarse de hacer el bien. En 2 Tesalonicenses 3:13 escribe: Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Esta instrucción, aunque breve, resume el equilibrio que Pablo busca establecer. Aunque hay que reprender la ociosidad y exigir responsabilidad, también hay que mantener una actitud de amor, paciencia y servicio hacia aquellos que están dispuestos a cambiar. El apóstol no quiere que los tesalonicenses adopten una postura legalista o fría hacia los que han caído en el error, sino que los corrijan con amor, ayudándolos a reintegrarse en la vida productiva de la iglesia. Finalmente, Pablo refuerza su enseñanza con una orden específica sobre cómo tratar a los hermanos desobedientes. Y si alguno no obedeciere a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. No lo tengáis, sin embargo, como enemigo, sino amonestadlo como a hermano. 2 Tesalonicenses 3:14 a 15. Aquí, Pablo establece un protocolo de disciplina que busca restaurar,
no excluir permanentemente. La intención no es castigar, sino llevar al arrepentimiento y a la restauración del hermano que persiste en una conducta incorrecta. Este enfoque refleja el principio bíblico de la disciplina eclesiástica, que busca la santidad de la Iglesia y la restauración del pecador, manteniendo siempre una actitud de amor fraternal. A través de estas instrucciones, Pablo no solo aborda un problema específico en Tesalónica, sino que también establece principios que son aplicables a la vida de cualquier comunidad cristiana. El trabajo honesto, la responsabilidad personal, la corrección con amor y la restauración del hermano que ha errado son elementos esenciales para mantener el orden y la unidad en la Iglesia. Estas enseñanzas, aunque surgieron en un contexto histórico particular, siguen siendo relevantes para los creyentes de todas las épocas, recordándonos que la fe verdadera se manifiesta no solo en la doctrina correcta, sino también en una vida de integridad, servicio y responsabilidad. Instrucciones finales y bendición apostólica. En las últimas líneas de 2 Tesalonicenses, Pablo ofrece una serie de instrucciones finales que buscan fortalecer la vida espiritual de la Iglesia y reafirmar su compromiso con la verdad del Evangelio. Estas exhortaciones, aunque breves, tocan temas esenciales para la vida cristiana: la fidelidad a las enseñanzas apostólicas, la vigilancia contra las influencias erróneas y la necesidad de mantener una actitud de perseverancia en medio de las dificultades. Pablo comienza con una llamada a permanecer firmes en las tradiciones recibidas, tanto por palabra como por carta, subrayando la importancia de la continuidad doctrinal y la obediencia a los mandamientos divinos. En 2 Tesalonicenses 2 escribe: Por tanto, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que habéis aprendido, ya sea por palabra, ya sea por carta nuestra. Esta instrucción no solo refuerza la autoridad de Pablo como apóstol, sino que también establece un principio fundamental para la vida de la Iglesia: la necesidad de adherirse a la enseñanza apostólica como fundamento inamovible de la fe. Junto con la exhortación a permanecer firmes, Pablo también insta a los creyentes a orar por él y sus colaboradores, pidiendo que la palabra del Señor siga corriendo y siendo glorificada, y que sean librados de hombres perversos y malvados. Segundo Tesalonicenses 3:1-2. Esta petición refleja la comprensión de Pablo de que la obra misionera no solo depende del esfuerzo humano, sino también de la gracia y la protección divina. Aunque los apóstoles enfrentan oposición constante, Pablo confía en que el Señor es fiel y los guardará del maligno. 2 Tesalonicenses 3:3. Esta afirmación no solo es una declaración de fe personal, sino también un recordatorio para la Iglesia de que, aunque el mundo esté lleno de obstáculos, Dios es quien finalmente asegura la victoria del Evangelio. En su despedida, Pablo incluye una bendición que resume el corazón de su mensaje: Y el mismo Señor de la paz os dé paz siempre en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:16. Esta oración por la paz no solo se refiere a la tranquilidad exterior, sino también a la paz interior que proviene de confiar en la soberanía de Dios, incluso en medio de la persecución y la incertidumbre. Pablo sabe que la Iglesia enfrenta desafíos tanto doctrinales como prácticos, pero su deseo final es que los creyentes experimenten la paz de Cristo, que trasciende toda comprensión y fortalece los corazones en la fe. Para concluir, Pablo añade una firma personal a la carta, enfatizando la autenticidad de su mensaje. Yo, Pablo, os escribo esto con mi propia mano, que es la señal en cada carta. Así escribo. Segundo Tesalonicenses 3:17. Esta costumbre de escribir personalmente la despedida era una manera de distinguir sus cartas genuinas de las falsificaciones que circulaban en algunas iglesias. Además, esta firma refuerza la cercanía pastoral de Pablo con los tesalonicenses, mostrando que, aunque está lejos físicamente, su corazón sigue ligado a ellos. Finalmente, Pablo termina con una bendición que resume el propósito de toda su enseñanza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros todos. 2 Tesalonicenses 3:18. Esta gracia, que ha sido el fundamento de la salvación y el motor de la vida cristiana, es lo que Pablo desea para todos los creyentes. Una gracia que transforma, fortalece y guía a la Iglesia en medio de los desafíos del mundo. Comparación entre 2 Tesalonicenses y 1 Tesalonicenses.
Temas comunes, diferencias y desarrollo teológico. Las dos epístolas a los tesalonicenses, aunque escritas en un lapso relativamente corto, presentan tanto similitudes como diferencias que reflejan el crecimiento espiritual de la Iglesia y las nuevas preocupaciones que surgieron en su contexto. Ambas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo durante su ministerio en Corinto, probablemente entre los años 50 y 52 después de Cristo, y están dirigidas a una comunidad cristiana que enfrentaba persecución externa y desafíos internos. Sin embargo, mientras primero Tesalonicenses tiene un tono más alentador y pastoral, segundo Tesalonicenses adopta un enfoque más directo y correctivo, abordando problemas doctrinales y prácticos que no habían sido tan urgentes en la primera carta. Uno de los temas más claros que ambas cartas comparten es la enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. En primera a Tesalonicenses 4, 13 a 18, Pablo consuela a la iglesia sobre la muerte de sus hermanos creyentes, asegurándoles que los que hayan fallecido no se perderán la venida de Cristo, sino que resucitarán primero, seguidos por los vivos que serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Este pasaje, conocido como la doctrina del arrebatamiento, fue un punto central de esperanza para los tesalonicenses, quienes estaban preocupados por el destino de sus seres queridos que habían muerto en la fe. Sin embargo, en 2 Tesalonicenses, Pablo aborda una nueva preocupación. Algunos miembros de la iglesia han sido engañados por falsas enseñanzas que afirman que el día del Señor ya ha llegado, lo cual genera confusión y ansiedad. En respuesta, Pablo corrige este error, explicando que antes de la segunda venida deben ocurrir ciertos eventos proféticos, incluyendo la gran apostasía y la revelación del hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2, 1 a 4. Esta diferencia en el enfoque escatológico muestra cómo la Iglesia, aunque ya tenía un conocimiento básico sobre la venida de Cristo, necesitaba una mayor claridad doctrinal para evitar ser engañada por interpretaciones apresuradas o erróneas. Otro tema común en ambas cartas es el llamado al crecimiento espiritual y la exhortación a vivir una vida santa. En 1 Tesalonicenses 4, 1 a 8, Pablo instruye a los creyentes sobre la necesidad de santificación, especialmente en cuanto a la pureza sexual, el respeto mutuo y el amor fraternal. Asimismo, en 2 Tesalonicenses 3:13, Pablo repite esta exhortación diciendo: «Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien». Esta repetición no solo subraya la importancia de la perseverancia en la fe, sino que también indica que el crecimiento espiritual es un proceso continuo que requiere constante aliento y corrección. La diferencia radica en que, mientras en primera a los tesalonicenses, Pablo se centra más en la formación inicial de la iglesia, en segunda a los tesalonicenses se enfoca en consolidar esa enseñanza y combatir los errores que amenazan con desviarlo de su camino. Una distinción notable entre las dos cartas es el tono y la estructura. 1 Tesalonicenses tiene un carácter más pastoral y emocional, con Pablo expresando su gratitud por la fe y el amor de los tesalonicenses, así como su preocupación por su estado espiritual. En contraste, 2 Tesalonicenses tiene un enfoque más doctrinal y disciplinario, abordando cuestiones como la falsa enseñanza sobre el día del Señor y la necesidad de mantener el orden en la vida de la iglesia. Esta diferencia puede explicarse por el contexto inmediato. En la primera carta, Pablo busca consolar a una iglesia que enfrenta persecución y confusión sobre la muerte de los creyentes, mientras que en la segunda su objetivo es corregir errores que podrían llevar a una interpretación distorsionada del Evangelio y a una actitud de pasividad espiritual. Además de estas diferencias, ambas cartas comparten un énfasis en la autoridad apostólica de Pablo. En el capítulo 2 de los Tesalonicenses, Pablo recuerda a los creyentes cómo su ministerio entre ellos fue caracterizado por la integridad, el amor y la fidelidad al Evangelio. Tesalonicenses 2, 1 a 12. En 2 Tesalonicenses, Pablo reitera esta autoridad, especialmente en respuesta a cartas falsas que circulaban entre los creyentes, pretendiendo ser escritas por él. 2 Tesalonicenses 2:2. Para combatir estas falsificaciones, Pablo concluye su segunda carta con una firma personal, asegurando a los tesalonicenses que su mensaje es auténtico. 2 Tesalonicenses 3:17. Esta insistencia en la autoridad apostólica refleja la necesidad de mantener una enseñanza sólida y confiable en una época en que la Iglesia enfrentaba tanto oposición externa como desafíos internos. En conjunto, aunque primera y segunda Tesalonicenses comparten muchos temas comunes,
la segunda carta refleja un desarrollo en la vida espiritual de la Iglesia. Mientras que la primera carta se centra en el crecimiento inicial, la formación doctrinal y el consuelo en medio de la persecución, la segunda carta aborda cuestiones más avanzadas, como la clarificación escatológica, la corrección de errores doctrinales y la necesidad de mantener el orden y la responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Esta evolución teológica y práctica muestra cómo la iglesia primitiva fue madurando en su fe, enfrentando nuevos desafíos mientras se aferraba al fundamento de la enseñanza apostólica y la esperanza en la venida de Cristo. Relevancia de 2 Tesalonicenses para la iglesia primitiva. La segunda epístola a los tesalonicenses jugó un papel crucial en la vida de la iglesia primitiva, proporcionando tanto orientación doctrinal como instrucciones prácticas que ayudaron a consolidar la fe de los creyentes en medio de desafíos espirituales y sociales. En un momento en que la Iglesia enfrentaba confusiones sobre la segunda venida de Cristo, divisiones internas causadas por falsas enseñanzas y tensiones económicas derivadas de la ociosidad de algunos miembros, la carta de Pablo ofreció una voz autoritativa que reforzó la enseñanza apostólica y promovió la unidad y la responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Una de las contribuciones más significativas de 2 Tesalonicenses fue su clarificación sobre la escatología, especialmente en relación con la segunda venida de Cristo. En una época en que ciertas interpretaciones apresuradas del mensaje apostólico generaban temor y desesperanza, Pablo recordó a los creyentes que ciertos eventos proféticos debían cumplirse antes del retorno de Cristo. Su explicación sobre el hombre de pecado y la necesidad de una gran apostasía, según Tesalonicenses 2, 1-4, no solo tranquilizó a los tesalonicenses, sino que también estableció un marco teológico que ayudó a otras iglesias a evitar caer en enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Esta enseñanza escatológica, aunque compleja, fue fundamental para mantener la esperanza de los creyentes sin caer en el fanatismo o en la pasividad espiritual. Además de su relevancia doctrinal, la Segunda Tesalonicenses también abordó cuestiones prácticas que afectaban directamente la vida de la iglesia primitiva. Uno de los problemas más urgentes era la actitud de algunos miembros que, bajo la influencia de malas interpretaciones del mensaje cristiano, habían dejado de trabajar y dependían del apoyo de los demás. Pablo no solo reprendió esta conducta, sino que también estableció un principio ético fundamental. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Esta instrucción no solo promovía la responsabilidad personal, sino que también protegía a la iglesia de cargas económicas innecesarias y mantenía su testimonio ante los incrédulos. En una sociedad donde la supervivencia dependía del trabajo manual, la ociosidad no era solo un asunto de indolencia, sino que podía llevar a la dependencia excesiva de otros y a la falta de testimonio cristiano. Otra área donde 2 Tesalonicenses tuvo un impacto significativo fue en la forma en que la Iglesia entendía y aplicaba la autoridad apostólica. Pablo, consciente de que rumores y cartas falsas circulaban entre los creyentes, insistió en la autenticidad de su mensaje y en la necesidad de seguir las enseñanzas recibidas por palabra o por carta, según Tesalonicenses 2:15. Esta afirmación no solo reforzó la credibilidad de Pablo como apóstol, sino que también estableció un principio importante para la vida de la Iglesia: la fidelidad a la tradición apostólica como fundamento de la fe cristiana. Esta idea se desarrollaría más adelante en otras cartas y en la formación del canon bíblico, pero ya en 2 Tesalonicenses se sembraba la semilla de la necesidad de una enseñanza apostólica autoritativa y coherente. Finalmente, la carta también abordó la cuestión de la disciplina eclesiástica, estableciendo un protocolo para tratar a los hermanos que persistían en conductas erróneas. En lugar de excluirlos permanentemente, Pablo instruyó a la iglesia a señalar a los desobedientes y evitar la familiaridad con ellos, no como castigo, sino como una medida para llevarlos al arrepentimiento. 2 Tesalonicenses 3:14-15. Este enfoque balanceado entre la corrección y el amor fraternal sentó las bases para la disciplina eclesiástica en la iglesia primitiva, asegurando que la pureza doctrinal y la unidad comunitaria se mantuvieran sin caer en el legalismo o en la indiferencia. En conjunto, 2 Tesalonicenses no solo respondió a necesidades específicas de la iglesia en Tesalónica, sino que también proporcionó principios que tendrían un impacto duradero en la vida de la iglesia primitiva. Su enseñanza sobre la segunda venida,
su enfoque ético sobre el trabajo y la responsabilidad, su defensa de la autoridad apostólica y su enfoque equilibrado de la disciplina eclesiástica hicieron de esta carta un recurso vital para las comunidades cristianas que buscaban mantenerse firmes en medio de las dificultades del mundo. La relevancia permanente de 2 Tesalonicenses para la vida cristiana contemporánea. A pesar de haber sido escrita en un contexto histórico y cultural muy diferente al actual, la segunda epístola a los tesalonicenses sigue ofreciendo enseñanzas profundas y aplicables a la vida cristiana contemporánea. Sus mensajes sobre la esperanza en la segunda venida de Cristo, la importancia de la responsabilidad personal, la necesidad de mantener la pureza doctrinal y la fidelidad a la enseñanza apostólica siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy. En una era marcada por la incertidumbre, la impaciencia y la tentación de buscar soluciones rápidas, la carta de Pablo a los tesalonicenses proporciona un marco bíblico para mantener la fe firme en medio de los desafíos. Una de las enseñanzas más significativas de 2 Tesalonicenses es la esperanza escatológica. En un mundo donde muchas personas viven con ansiedad sobre el futuro, la promesa del retorno de Cristo ofrece un fundamento sólido para la esperanza cristiana. Pablo no solo corrige los malentendidos sobre el día del Señor, sino que también reafirma que, aunque el mundo pueda parecer desbocado, Dios mantiene el control y su plan se cumplirá en el momento preciso. Esta enseñanza es crucial para los creyentes modernos, quienes a menudo enfrentan presiones culturales y sociales que pueden llevarles a cuestionar si Dios está actuando en la historia. La carta les recuerda que la espera no es en vano y que la fidelidad en medio de la incertidumbre es una expresión de fe en la soberanía divina. Otro aspecto relevante es la exhortación a la responsabilidad personal y el trabajo honesto. En una sociedad que a menudo glorifica la holgazanería, la dependencia pasiva o la búsqueda de beneficios sin esfuerzo, Pablo establece un claro estándar ético. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segneto Tesalonicenses 3:10. Esta instrucción no solo aplica a la economía personal, sino también a la vida espiritual. Los creyentes no deben esperar bendiciones sin esfuerzo, ni deben depender de otros, sin contribuir a la comunidad. En lugar de eso, deben buscar una vida de servicio, productividad y responsabilidad, reconociendo que el trabajo es una forma de testimonio cristiano en el mundo. Además, la carta aborda la importancia de mantenerse firmes en la enseñanza apostólica y resistir las influencias erróneas. En una época donde abundan las interpretaciones contradictorias de la fe y donde la información se difunde rápidamente,